Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a esperar que se conecten. Esperar que se conecten. Llevan dos. Dios me los bendiga, hermanitos. Voy a... Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo número 1. Perdonen, hermanos, que estaba queriendo, voy a poner una imagen para que se entienda sobre este tema posteriormente. Vamos a leer su palabra en el Deuteronomio 7, versículo 1. Lo vamos a leer al 5. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Heteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferezeo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparenterás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, gracias por este tiempo, Señor. Se hace a ti el honor, la honra y la gloria. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, pedimos que tú tengas control de este tiempo, que tu Espíritu Santo esté, Señor, en este tema, Señor, que sea para nuestros corazones, para que nos edifique o nos console o nos exhorte, Señor, para que siempre sigamos en tu camino, Padre amado, y seas tú exaltado y glorificado, porque día a día traen mis hermanos también palabra, y siempre eres tú el que lleva la gloria, Señor. Seamos nada más instrumentos para ti, que así como alimentes a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros parientes y conocidos, aquella persona que está en desesperación y angustia también, Señor, que tú toques su corazón para que tú quites ese velo, Señor, y vea más allá, Señor, y tu palabra se revele y busque, Señor, de ti misericordia, Señor, y que tú limpies todos los pecados de nosotros, Señor. Te lo pedimos en nuestro poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que sea hacia ti el honor, la honra y la gloria, Señor, y tú, Señor, seas su misericordia y bendición para con todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo bendice este tiempo, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Este tema de Deuteronomio es de las promesas de Dios, que estaba hablando para cuando poseyesen la tierra, cuando Moisés los sacó del desierto.
Estas son las condiciones de Dios para con el hombre. Su pueblo era, las condiciones, como ven aquí, eran radicales y precisas. Eran de que no te contamines con todo lo que está alrededor de ellos, a tal grado de que cuando pasaran allá, como hemos leído en otras enseñanzas acá, de que no permitía él que todas las cosas nos contaminaran a ese pueblo de entonces, y todo lo que está alrededor de él, y que siempre tuviesen la confianza en Dios, porque iban a poseer tierra por tierra, ciudad tras ciudad, para herencia de ellas, y de esa manera Dios fue determinante en eso. Ahora, en nuestro tiempo actual lo mismo pasa. Con respecto al pasado es igual. El hombre no ha dejado las cosas, el hombre no ha dejado todas sus actividades que lo alejan de Dios, ¿verdad? No ha dejado las cosas como la idolatría, el horóscopo, las cosas de los adivinos, no ha dejado las cosas que él dejó plasmadas como cosas que lo iban a contaminar, las cosas abominables para él, la cosa de adivinos, como dije, y todo lo que es el mundo inconverso, ¿verdad? Que puede todo alejar al hombre de la misericordia de Dios. Ahora bien, si se han fijado ustedes, en este medio no se pueden mencionar nombres, pero los vecinos de nuestro país ya pusieron, por ejemplo, ya eligieron la vicepresidente. Y sucede que estos dos tienen bastante simpatía con el aborto. También tienen bastante simpatía sobre el casamiento del mismo sexo. Entonces son cosas que ellos, a la gente que está alejado de Dios, ha llamado un gran apoyo hacia estas cosas, ¿verdad? Fíjense que salieron en las noticias que solo en 24 horas recolectaron 26 millones de dólares, solo en un día, por 156,000 simpatizantes. Pero ven que todo lo que llama a ellos de los intereses de la gente y no se abolcan cuando hay necesidad en el pueblo, pero increíblemente ha roto un récord de recaudación de dinero solo en un día. En un día eso pasó. Como en esta parte de las cosas que sucedieron en el tiempo cuando llegaron, como dije, a la tierra prometida, en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Y en el tiempo de los primeros reinados que surgieron. Estas eran las cosas que advertía Dios en aquel tiempo por todas las cosas que lo iban a contaminar. En nuestra época es lo que yo estoy enfocando. Hay un ejemplo en Europa, ya van a autorizar, van a aprobar una ley que pueden hacer aborto hasta los 9 meses, hermanos. O sea que las cosas van de peor en peor en nuestros caminos como en el pasado. De todo lo que Dios advertía a su pueblo que se alejara de los adivinos, de los que leyeran el horóscopo, los agoreros, los idólatras, de todos ellos. Fíjense que como las cosas que están alrededor nuestra y crean una confianza en el hombre por todas sus actividades y todas estas están lejos de Dios. Estuve buscando unos datos. En Costa Rica, el 18 de marzo, solo con la pandemia, solo tenían 87 casos, hermanos. Vi las fechas y se sintieron orgullosos por su sistema de salud, al igual que un país en Sudamérica, no sé si era Paraguay. No estoy seguro, pero en ese momento se sentían ellos orgullosos y fortalecidos porque tenían una educación, una obediencia hacia las autoridades, ¿verdad? Y no en la confianza de Dios. Eso es en Costa Rica. El 18 de marzo tenían esto. El 26 de mayo hicieron la legalización del matrimonio del mismo sexo, tal que el primer matrimonio fue a medianoche de ese día.
¿Y qué sucede? Que el 26 de mayo, perdón, que cuando fue esa legalización, ahora la cantidad solo de gente que está enferma por el COVID tiene 26,000. Tiene todavía 4,000 más que en mi país. Fíjense. Y eso que ya saben la situación en El Salvador, ¿verdad? Ahora, eso es solo un ejemplo de cómo la gente se confía y todo lo está viendo a lejos de la misericordia de Dios, no en otra cosa más que en la confianza en ellos mismos. Si ya se fijaron, hace 2 días en el Medio Oriente ya hicieron unos firmados el Tratado de Paz de Israel con los Emiratos Árabes. Y esto supuestamente trae, según la palabra de Dios, trae lo que está escrito, va a traer una aparente paz, ¿verdad? Pero ya empezaron a pronunciarse los de Palestina en contra. Cuando empiecen las potencias a apoyar unos a los otros, ahí está parte de lo que está escrito. Y me remonto a ese tiempo. Ven cómo Israel todavía se asocia con los vecinos. Entonces, esta parte de que le leímos se remonta a estos tiempos todavía, porque él se está siendo tratado de paz y no la confianza en Dios que deberíamos tener, así como los cristianos tenemos la confianza en Dios y que sea su voluntad y su misericordia para con nosotros, pero no tomar lo que él dice radicalmente, que no debió haberse asociado ese pueblo con su alrededor, ¿verdad? Ese es en el pasado. Si usted, les voy a leer lo que dice en Marcos 13:8. Dice, porque se levantará nación contra nación, dice su palabra, y reino contra reino. Marcos 13, versículo 8. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, dice. Principios de dolores son estos, dice. Y si el Señor no hubiese, dice en el 20, voy a saltarme al 20, y el Señor no hubiese acortado todos aquellos días, porque esto está hablando de todo ese caos y de que Él va a cortar los días para salvar a su pueblo fiel, ¿verdad? Dice, si no hubiese acortado aquellos días, dice en el 20, nadie sería salvo, dice, mas por causa de los escogidos que Él escogió acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, falsos pastores o falsos curas, gente que está engañando a la gente y como dijimos anteriormente, se nos dice, vendrán muchos hablando de su palabra para engañar a la gente y harán señales y prodigios, dice su palabra, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso es donde estamos incluidos ahí, dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, dice su palabra. Pero si buscamos esto solo para que vean cómo son las cosas, a veces uno alejado de Dios puede pensar la gente en una cosa y en otra cosa. Al principio de esta pandemia, que para nosotros fue en enero, pero por eso viene el nombre del COVID-19, porque empezó el año pasado, ¿verdad? Exactamente en el año 1918 fue que esto empezó. Es una influenza a la que le llaman la influenza española, y yo lo había dicho antes, que mató durante la Primera Guerra Mundial, que fue entre el 1914 y 1918, mató a 50 millones, solo esa influenza, solo ese virus. En ese principio de siglo, hace 100 años, hoy empezamos con una pandemia, pero no hay una guerra. Pero nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado el día de mañana como juicio, como pruebas, como castigo. No sabemos el pensar porque somos tan limitados en cuanto a todas las cosas. Pero ¿por qué suceden todas estas cosas? Como en el pasado, por la misma desobediencia, por el mismo pecado, ¿verdad? Y eso lo sabemos por las advertencias que daba ahí en Deuteronomio. Y hoy estamos siempre, la gente, ¿verdad? Está siempre con tragedias, está siempre con desesperación.
Dice en Deuteronomio, en el capítulo 7, siempre, pero en el 25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Dice, y esto lo podemos tomar en cualquier tiempo, ya sea el tiempo pasado como en nuestro tiempo. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Dice. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que no nos asociemos, hermanos, en nuestras actividades. ¿Con qué nos asociamos en nuestras actividades? Cosas que nos pueden dañar, cosas que nos pueden afectar la relación y la comunión con Dios. En el mismo Deuteronomio, pero capítulo 9, dice en el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, dice en el 5, Deuteronomio 9, 4 y 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad, por la maldad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra de Jehová que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dice. En el capítulo 18 siempre de Deuteronomio dice, estas son las cosas que advertí para preparar a su pueblo, advertencia. Cuando entres a la tierra, dice Deuteronomio 18, versículo 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios eche estas naciones de delante de ti. Amén, hermanos. Dice, perfecto serás delante de tu Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te ha permitido. En este tiempo se me viene a la mente, hermanos, aquí en London venía a un anfiteatro que tiene a la par la alcaldía de London aquí en la ciudad. Y resulta que venían, hasta el año pasado hacían 2 ferias de adivinos, gente que leía la palma en la mano, gente que tenía todo eso, pero esto ya sabemos que es del demonio, ¿verdad? Son cosas que no le gustan a Dios, porque venían gente que adivinaba, que leían el horóscopo, cuál es el futuro, te conviene esta mujer o te conviene este hombre, qué es lo que me depara en el trabajo, y todo eso contaminaba a la gente actualmente, lo mismo que en el pasado. Por esta pandemia creo que no tienen programado nada todavía ellos, pero yo de primera mano sé que ahí lo anunciaban en los periódicos que iban a ver hasta por una semana existía todo eso. Dice su palabra, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, dice, y esto lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, por su voluntad, hermanos, porque esa es su voluntad. Dice en Josué 1, 20, dieron a Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Dice en el 21, Josué 1, 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y si ustedes leen el libro de Josué, siempre en el capítulo 1, sale que ellos se asociaron, hermanos, con cada uno de los pueblos allí.
Lo estoy verificando. Que todos dejaron a todos los que tenían que echar, que tenían que eliminar para que no se contaminaran. Y sucede de que todos ellos dejaron pues 1:18, pues no es Josué, perdón hermano, es Jueces. Esto del error de dedo es Jueces 1:20. Jueces 1:20 dice eso, de que dieron esa parte, el 21, más al Jebuseo no habitaba. En el resto de Jueces es que dice en el 1:21, dice en el 22 sale la conquista de Betel, en Jueces 1, y sale la lista, hermanos, aquí en su palabra, sale la lista de todos los pueblos que ellos hicieron, se asociaron y todavía los dejaron vivir ahí, los hicieron tributarios, o sea, les cobraban impuestos. Ahí es donde ellos se asociaron, ¿verdad? Ellos son los que se contaminaron por permitir y desobedecer la palabra de Dios. Ahora bien, en el 21:25, como ustedes pueden leer al final, en el 21:25 de Jueces, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo fue parte de la lectura anterior. Los voy a llevar a Crónicas, segunda de Crónicas. Esta es una historia de Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas 33, 1. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos de Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Qué nos dice aquí? Ezequías es otra historia bien bella que yo tengo en mente para la próxima enseñanza, hablar sobre Ezequías. Pero Ezequías, él derribó todos esos altares, él hizo cosas que agradaron a Dios porque buscó, después de hacer lo malo, buscó lo bueno. Pero aquí habla de que su hijo, Manasés, ¿verdad?, hizo desde niño, dice, de 12 años era cuando fue rey, y de ahí creció, pero empezó a hacer lo malo. O sea, no fue edificado, no fue enseñado con el temor hacia Dios, sino que todo lo hizo, pero de una maldad que vamos a leerlo aquí, dice porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y aró todo el ejército de los cielos y les rindió culto, dice. En el 4, edificó también altares en la casa de Dios de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. 5, edificó ahí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínense la maldad de todavía de estar contaminando el templo de Dios, dice. Y imagínense en el 6, y pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué significa eso? Que él todavía hizo sacrificio de sus hijos, de sus niños. Así era la maldad enorme de Manasés, hijo de Ezequías, como rey. Dice: y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, dice. Y observaba los tiempos que miraba en agüeros, dice, y era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores, excedió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo, dice hermanos, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre.
Hasta allí todavía puso una imagen fundida. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá, dice, y a los moradores de Jerusalén, o sea, todo al pueblo, imagínense, todo el pueblo, para hacer más mal que las naciones que a Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, llegó a ser más malo incluso que los que estaban alrededor de Israel, de Judá. Imagínense, así fue. Pero se repite la historia, hermano, ¿verdad? Dice en el 10, y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon, dice. Aquí vemos, hermanos, como dije, se repite la historia aquí con rey o sin rey, como en tiempos antiguos, como en tiempos actuales, hermano. Dice en el 11, por lo cual, fíjense, vean esto acá, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Imagínense el castigo que hizo Dios. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ven que llegó a tal grado la maldad de este rey Manasés, que se hizo más malo incluso que los que estaban alrededor de ellos, de los que supuestamente que tenían que eliminar, porque contaminaba todavía el templo de Jerusalén con ídolos, lo contaminaba con imágenes. Y esa es la misericordia de Dios, que Él hace su bendición con aquel que se le humilla, aquel que le pide perdón. A pesar de toda la maldad, no hay humano que no pueda llegar a los pies del Señor, y Él permite que llegue arrepentimiento. Él no rechaza el corazón arrepentido. Es un Dios misericordioso. Es un gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque es infinito su amor, a pesar de toda la maldad que tenía ahí. Dice en el 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitán en el ejército de todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, dice, o sea, ya estaba él haciendo lo bueno. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte, la casa de Jehová, hermanos, y en Jerusalén, y los echó fuera de las ciudades. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero aquí hay un pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Recuerden que todo lo que se sacrificaba tenía que ser en el templo, ¿verdad? Sin embargo, la gente siempre anda pensando, como leímos antes, lo que más bien le parecía para agradar a Dios. Y esas son las cosas que debemos de pedirle misericordia, que nos dé salud, que nos dé esa guía, que nos dé esa revelación de su palabra, que es lo que quieres tú, no lo que quiero yo. Este mal es tan penetrado en el que está alejado de Dios. Les voy a poner una imagen acá, hermanos. Espero que llegue. No sé si llegó porque lo estoy haciendo en la laptop. No sé si llegó. Bueno, la cosa es, el hombre tiene el pecado aquí, ¿verdad? En un círculo. Este círculo
este círculo está el pecado por su desobediencia. Aquí sigue el castigo, en el castigo hay opresión, hay desesperación, hay angustia, y sigue el camino el hombre en ese estado. Del pecado llega el castigo, llega el arrepentimiento del hombre, pide perdón, y después de ese perdón hay una liberación, hay un desahogo, ¿verdad? Y después viene esa paz, viene esa confianza en Dios. Pero llegando a este lugar ahí donde es el peligro, cuando hay una paz, cuando ya ha sido perdonado por todo lo malo que había hecho. Es un círculo, porque en la paz se confían y no hay consagración, vuelve otra vez al pecado, y es un círculo otra vez: pecado, el castigo, el arrepentimiento, el perdón, la paz, y otra vez pecado, castigo, arrepentimiento, perdón y paz. Y es un círculo que envuelve el hombre en su vida cuando está lejos de Dios. Y si está en Dios, a veces cree que las cosas son las que Dios quiere, y ese es el problema. Como ejemplo, hermanos, hay resentimientos, hay apatías por los líderes, ¿verdad? Por la gente que ya está temerosa de Dios, gente cristiana, a veces se resiente por palabras que lo han ofendido, por palabras que lo hayan herido. Por ejemplo, yo lo experimenté de primera mano ayer en el trabajo con una hermana, no es de nuestra iglesia, pero me manifestó que ella estaba algo como resentida, porque donde se reunía le hablaban solo de ofrendar, ofrendar y ofrendar. Esto lo mismo lo vi con otra ex cristiana, diría yo, porque ella misma se había alejado de Dios por el mismo resentimiento, que donde iban solo le pedían diezmos, y vio de que esto no era realmente la palabra, y es donde la gente se resiente, ¿verdad? A veces algunos también han sentido una ofensa de palabra con respecto a los líderes, y a pesar de que el líder se pudo disculpado, van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Pero vuelve a surgir el problema con algún líder o con los hermanos, y por tener ellos más experiencia, ellos que se sienten ofendidos, pero lo que hacen ellos es alejarse y se aíslan, y ahí es donde está el enfriamiento, ahí es donde está el alejamiento hacia Dios. Y a pesar de que ellos se hayan disculpado, los líderes, lo que sea, con esta persona, yo me puse a analizar en este segundo caso, si vuelve a suceder lo mismo con un líder y con el otro, ¿qué tal si se topa con 10 líderes que como humanos fallan, a pesar de que se disculpan, piden perdón, pero tiene ese resentimiento, que no pueden perdonar el error humano, aunque sean líderes, ¿verdad? Estoy hablando de pastores o diáconos, lo que sea, pero esta persona puede surgir otra vez en 100 iglesias el mismo problema. El problema está en la persona que no acepta perdonar hacia el otro. Y yo lo veía, el problema es de los líderes, porque están cometiendo este error, ¿verdad? En el primer caso de esto de que se alejan y quieren ellos, me mostraba esta hermana que va a tener su casa, una casa nueva, y que ella va a edificar un lugar para donde adorar a Dios. Y yo me puse a pensar, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nos congreguemos, que nos alimentemos de su palabra, porque siempre vienen los mensajes a través de otras personas, a través de la palabra, no lo que dice realmente el humano. Pero vamos a que en su pensar cree de que esa manera va a agradar a Dios. No van a tener una escuela dominical, no van a tener coinonía con otros más, ellos como padres, y creo que son 4 hijos. Pero me pregunto yo solo me pregunto, ¿por qué siempre el hombre busca lo que cree que le puede agradar a Dios, verdad? Me acuerdo de también hace tiempo,
recién convertido cuando fui a mi país, que una hermana se alejó de Dios porque ella tenía su venta en una esquina, pero como no podía dejar a su niño, ¿verdad? Andaba jugando en la acera cuando un microbús de pasajeros atropelló al niño y lo mató. Se resintió tanto con Dios que se alejó del cristianismo. Y eso había sucedido 10 años cuando ella me lo contó y había regresado a los pasos de Dios otra vez. Pero vamos de que a veces surgen eventos, surgen cosas que hacen de que el corazón del hombre tome una decisión cuando no está empapado, cuando no está buscando la misericordia de Dios, cuando no está en consagración, en comunión con Dios, que Dios quiere que lo busquemos, porque de esa manera Él puede proteger a su pueblo fiel, ¿verdad? Hay muchos eventos que pueden haber, pueden zarandear al hombre. En el caso del familiar de Luis, de su hermano Julio López, no sé si será cristiano o no, pero todas las cosas, o si es cristiano, Dios pone esas pruebas, ¿verdad? Si no es cristiano, quizás uno se asocia con personas, lo que estábamos diciendo al principio, con quienes nos asociamos que nos pueden contaminar, con quién se asoció el pueblo de entonces y lo contaminaban con todas las cosas, ¿verdad? Alrededor, a tal grado de que, acuérdense como decíamos el sábado anterior, venían en caravanas, tanto era el pecado del hombre de ese pueblo entonces, que Dios permitió que viniesen en caravanas a saquear todos sus cultivos. Entonces, la medicina que Dios pone para nosotros este día es que busquemos de Dios en comunión, en oración, pidiendo su misericordia, en arrepentimiento, que Él quite ese velo de qué es lo que nos conviene, qué es lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios y no realmente lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Sino que quite esa barrera que limita, ¿verdad? Porque no debemos hacer nosotros lo que bien nos parece, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos pide, alejarnos de todo aquello que nos puede contaminar. Y por eso nos pone estos ejemplos de la Biblia que está en Jueces. Se remonta y va ese ciclo del hombre alejado de Dios, ¿verdad? Viene, como dije, el pecado, viene el castigo, viene esa opresión, viene esa desesperación, viene esa angustia, ¿verdad? Viene el hombre, se arrepiente, busca perdón de Dios, Dios le da una paz, Dios le da una bendición, pero si no está ahí buscando otra vez de Dios, puede contaminarse otra vez y otra vez está enfocado en la desobediencia, en el pecado. Y esas son las cosas de que hay que evitar en ese círculo. Siempre hay que buscar a Dios de una manera que esté con nosotros día a día, en la mañana como en la noche, en cualquier momento, para que solamente con su Espíritu Santo y con la sangre preciosa de Jesucristo, que pueda limpiarnos de todo pecado para llegar al trono, las oraciones y recibir esa misericordia de Dios para con nosotros. La Biblia es tan hermosa que nos pone ejemplos de aquí, de Jueces y de muchas partes, ¿verdad? Pero que las podemos reflejar en nuestros tiempos. Todas las cosas, no sabemos qué va a pasar mañana, como dije hace poco. Ahorita tenemos una epidemia, ya ven los rumores que hay de paz allá, pero todo es un alboroto, como dice su palabra, ¿verdad? Pero que confiemos en el Señor, que tiene control en todas las cosas para nuestro bien, si hacemos las cosas conforme Él quiere que hagamos, ¿verdad? Siguiendo sus preceptos, sus mandamientos, siguiendo a Jesucristo como único intermediario para llegar hacia Él. Y las cosas que nosotros tenemos alrededor, ya sea orgullo, ya sean pleitos, ya sean celos, ya sean desconfianza, ya sean murmuraciones, a veces como no nos entra estar
prejuzgando, señalando en nuestro corazón incluso a los demás por sus acciones y de repente estamos, pero yo creo que estoy peor que aquel. O sea, no estoy hablando de un cristiano, sino que estoy hablando en general, ¿verdad? Que uno señala, que uno hace prejuicios en su corazón. Y todas esas cosas nos alejan de Dios. Como dije, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor o podemos tener familiares, ¿verdad? O amigos de familiares que no están en el Señor y pueden contaminarnos, ¿verdad? Así como les dije yo de estos eventos que surgen aquí en la ciudad. Y algunos no saben y ahí es donde se contaminan alejados de Dios. Eso es lo que Dios me puso en el corazón, hermanos, porque todas esas cosas que suceden, que han sucedido en el pasado, ¿verdad? Aún están sucediendo en nuestras épocas y no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. No sabemos todo lo que sucedió hace un siglo. ¿Quién se iba a imaginar que solo iban a tener de repente una guerra? Y de repente vino esa epidemia que mató más que los que murieron durante la guerra. Murieron 50 millones solo de esa pandemia, solo de ese virus hace un siglo. Y no sabemos, vino otro evento grande que involucró a todo el mundo con la Segunda Guerra Mundial y las otras guerras que han habido alrededor. Pero todas esas cosas habla la palabra. No nos alejemos de Dios, no nos alejemos de Él. Tengamos en mente de qué es lo que Él quiere y no lo que a nosotros nos parece, ¿verdad? Porque vieron que aunque no haya habido rey, aún con reyes, y después de ellos todavía sigue la misma rutina del hombre, cuando se aleja el hombre de Dios. Ven la sabiduría de Salomón, la sabiduría que le dio Dios para gobernar a Salomón. Y hizo unas cosas bárbaras, ¿verdad? Todo por conceder las peticiones de sus mujeres, porque él dice que amaba mucho a sus mujeres y él cometió apostasía. Y hay muchos ejemplos que podemos ver acá. Eso es lo que tenía, hermanos, para ustedes y que sigamos siempre buscando la misericordia de Dios. Voy a chequear si no hay otra petición. Solo que me llegó la del hermano Luisito por su hermano, verdad que tuvo un percance, gracias a Dios lo liberó, Dios sabe lo que hace, lo que permite y que ahora la confianza en el hermano de él, de que Dios tiene todo en control. Yo a veces pongo el ejemplo de mi hermano menor, les comenté que estuvo sin trabajo, y después de 8 años le regresó el trabajo. Él tenía un propósito. No sé si ya lleva un año o año y medio y él le regresó el trabajo que había perdido, exactamente el mismo trabajo que había perdido hace 8 años. Y sucede que vino la pandemia. Ahí está en la casa, por su condición que es diabético, está ganando el salario y no está yendo a trabajar desde que cerraron por esta pandemia los trabajos en marzo. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios y solo uno desconoce el propósito que tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él sabe el propósito que tiene con cada uno de nuestros familiares y que de esa manera cada uno vea lo que Dios hace con un propósito para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, y que sea la bendición para nosotros de parte de Dios, para que Él siempre nos guíe con su palabra. Gloria al Rey, porque Él nos habla, y a pesar de que siempre estamos invadidos de cosas a nuestro alrededor, le podemos fallar en cualquier momento, pero busquemos la misericordia de Dios para estar a cuenta con Él y tratar de ser, como dije, un poquito mejor que ayer para con Dios, para que la misericordia de Él no se aparte, ¿verdad? Para que Él siempre esté cuidando de nuestros familiares, de los hijos de mis hermanos, ustedes, en iglesia, de sus familiares, ¿verdad? Que han tenido percances, enfermedades, los que han tenido virus, los que han estado sin trabajo.
muchas cosas. Como vemos, el tema casi no se termina, pero vemos muchas cosas. Uno de cada siete en Estados Unidos padecía hambre antes de la pandemia. Hoy se ha triplicado, dicen las noticias. Imagínense la hambruna en estos tiempos y la hambruna que pasaba toda esa gente por los castigos que Dios permitía a ese pueblo, ¿verdad? Y Dios sabe lo que permite y abre los ojos de las personas para que busquen siempre de Él. Y la gente media vez se le da un espacio de libertad y salen como que si es recreo para hacer y deshacer, todo alejado de Dios. Y hay que buscar siempre la misericordia de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor bendito, por tu palabra, por tu gran amor, Señor, porque siempre reflejas tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para que no olvidemos que todas las bendiciones vienen de ti, Señor, y que eres tú el único que puede protegernos, Padre Santo. Vimos ahí, Señor, en tu palabra que tú liberaste a este Manasés, este rey, que había hecho cosas grandes, enormes, Señor, contra ti. Pero tu misericordia lo liberó y lo restableciste todavía como rey, sin ningún daño, sin ninguna herida. Y tú hiciste milagro en él, reflejando, Señor, en él que nosotros podemos tener, cualquiera que esté alejado de ti, Señor. Bendición de ti, Padre Santo, que tú eres un Dios misericordioso y que ve los corazones, que ves a aquella persona que se humilla, Señor, que llega a tus pies arrepentido, que llega buscando de tu misericordia y de tu bendición, Señor. Oramos, Señor, juntos unos por los otros, oramos por el hermano del hermano Luis, por Julio López, para que tú lo sanes, Señor, y lo restablezcas de su herida en la pierna, Señor, que recibió. Seas tú, Dios mío, con él y dándole esa fe, esa confianza que él tuvo el control de que nada le pasó, Padre Santo, y que tú estás hablándole a su corazón para que él vea de que solo Dios es su escudo y protector en su corazón y en todos los que están alrededor de él. Porque tú lo libraste a él, pero pudo haber librado a otro, Señor, en un daño por hacerle daño a él. Protegiste aún a todos los demás, Señor Santo. Tú eres el que tiene control en todas las situaciones. Tú estás en el momento justo, en un lugar preciso, Señor, de todas nuestras dolencias, de nuestras peticiones, de nuestros peligros, Señor, y tú nos salvas, Padre Santo. Tú eres el único que puede hacer la bendición. Tú eres el único que nos puede guardar del mal. Tú eres el único que puede alejar el daño que viene hacia nosotros, Señor. Que nosotros busquemos de ti misericordia, que tú perdones nuestros pecados para recibir esa gracia de ti, Señor, que tú perdones, Señor, nuestros pecados y podamos tener vida eterna para glorificarte en el cielo, Señor, con tu Hijo amado, Señor amado. A ti, Dios mío todopoderoso, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mis hermanos que están enfermos, como el hermano Jorgito, Estelita, la salud del hermano Alfonso, Señor, de la hermana Miriam. Bendice a nuestro hermano Luis por su pierna, Señor, por su columna. Bendice, Señor amado, a la hermana Lucila por su enfermedad en los pulmones, Padre Santo. Seas tú, Dios mío, con Amparito, Señor, la cubana, restaurando, Señor, su enfermedad. Bendice la salud de cada uno de mis hermanos, de la hermana Julia con su familia, Señor, del hermano Pedro, Morena, y ahí de Domingo, Señor, sea tu bendición, Padre Santo, para con nuestros pastores, por la salud de ellos, por la de sus hijos, Señor. Bendice así de esa manera a nuestra hermana Catalina y sus hijos, Señor, que te sirven en la alabanza, al hermano Gerardo y Nori, Señor, a Rafael y Yamil, Señor, que te alaban también, Señor. Siempre te pido por ellos, por todos los que han llegado y han estado ahí alabándote, Señor. Bendice a la hermana Gladys, hermana Lien y su familia, Señor. Bendice, Señor amado, a Virginia Matos y Virginia Marulanda, Padre Santo. Sea así la bendición, Señor, para el hermano Martín y Tani y sus hijos, Señor, su familia, incluyendo allá, Señor, en Honduras, Padre Santo, todos sus familiares. Bendice, Señor amado,
al hermano Luis y Francisca, Padre Santo. Te rogamos siempre por la hermana Diana, Señor, allá en Estados Unidos y su familia. Bendice así al hermano Amilcar, Rebeca y sus hijos, Señor. Seas tú, Señor, con Julián y Antonio, su familia, Padre Santo. Bendice a Mario y Edna. Siempre te pedimos, Señor, por la hermana Ani, Samir, Padre Santo, que bendiga a sus familias. Estén donde estén, Señor. Seas tú, Dios mío, bendiciendo a la hermana Nancy, a la hermana Manira, Señor, a Juan Guillermo, a su niña, Padre Santo. Que la paz, Señor, esté con todos mis hermanos, con todos aquellos que no me puedo todos los nombres, Señor, pero que tú conoces todas sus presencias cuando llegan a alabarte, Señor, a buscar de ti tu palabra de consuelo, de amor, Señor Santo. Seas tú glorificado, Señor, haciendo bendición con cada uno de ellos, con sus familiares, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Maricel, Jacqueline, por su otra hermana, Señor, por su mamá, por sus sobrinos, Padre Santo. Seas tú bendiciendo a los familiares, Señor, de cada uno de mis hermanos ahí en Colombia, ahí en Perú, Señor, en México, Padre Santo, en Nicaragua, Señor Santo, de todos los hermanos que están en la iglesia y tienen sus familiares en sus países. Tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus oraciones. Tú conoces, Señor, cada uno de nuestros familiares, Señor, por lo que te pedimos por cada uno de ellos. Sea hacia ti el honor, la honra y la gloria, que tu palabra siempre edifique, Señor, nuestros corazones. Y bendice a mis hermanos que traen la palabra día a día y que sea siempre tú hablando, Señor. La gloria te la llevas tú, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Sea hacia ti el honor, la honra y la gloria, porque tú eres, Señor, el que hiciste todas las cosas con tu palabra, Señor. Y a nosotros nos diste vida, Señor, con tu aliento, Padre Santo. Sea hacia ti, Dios mío, todopoderoso, el honor, la honra y la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y bendito seas con tu Hijo amado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú glorificado por toda tu gran amor y persistencia y paciencia con nosotros, Señor, porque tenemos un corazón duro, Señor, y se nos olvida, Señor, de todas tus bendiciones y tu gracia, Padre. La bendición sea para con todos, Señor. Bendiciones a ustedes, hermanos. Pasen buenas noches y nos vemos siempre el día de mañana, día a día, conforme a los respectivos horarios, y que el Señor esté siempre con todos nosotros y nuestros familiares en nuestro país. Dios los bendiga, hermano. Amén y amén.